su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes esta mañana, esta tarde, esta noche? No sé en qué momento usted está viendo esta lección, pero es un gusto para mí saludarle y al mismo tiempo, pues, darle la bienvenida y agradecerle su sintonía. Quiero saludar a todos mis hermanos que nos escuchan allá en el país de Perú. A los hermanos peruanos, un abrazo. A los hermanos de Tacna, Perú, que sé que por allá ponen nuestros mensajes en una radio. Un saludo para ustedes, hermanos. Y también envío saludos muy especiales a mis hermanos de México, en tantos lugares hermanos que me preguntan dónde hay una iglesia de advenimiento en México. Pues por ahora solo tenemos 2 congregaciones en México, una en Guasave, Sinaloa, y la otra en Celaya, Guanajuato. Pero si usted se anima con otros hermanos y levantan una congregación advenimiento por ahí, pues háganoslo saber. Sería un gusto para nosotros también, pues ser parte con ustedes de una sola familia. Por supuesto que ya somos una sola familia de la verdad presente, pero algunos hermanos quisieran pues pertenecer a un ministerio y nosotros estamos aquí para apoyarles. Así que saludos para todos. Bueno, estoy ya aquí para estudiar la lección. A esto hemos venido con el pastor Joselito Rentería, que me va a acompañar este día y los próximos 2 días. ¿Cómo está usted, pastor? Buenos días. Buenos días, pastor. Muy contento y le agradezco primeramente a Dios por esta oportunidad que me da de estar en este lugar para el estudio de la lección. También gracias a usted por la invitación, pastor. Vamos a proceder pues al estudio de hoy, que lleva como título un memorial de liberación. La lección para hoy martes. Hemos visto ya en esta lección las liberaciones que Dios ha hecho en el pasado, y lo que ha hecho en el pasado pues tiene siempre un paralelismo para nosotros hoy también. Y hoy vamos a aprender una lección importante de este memorial de la liberación. Pero antes, pues oremos, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Vamos a orar. La sierva del Señor dice que donde haya oportunidad y el lugar para hacerlo, pues hagámoslo de rodillas. Padre nuestro que está en los cielos, nuestro Dios, cuán grato es poder comunicarnos con usted en este momento. Señor, hemos venido en este lugar para escudriñar su palabra a través de la lección de esta semana. Gracias porque en las enseñanzas de la lección nos muestra su amor, su misericordia para con nosotros. Pedimos, Señor, una bendición para el estudio de hoy. Amén. Y una bendición también para aquellos que lo reciben. Amén. Señor, que su palabra abarque, Señor, todo el planeta Tierra y se predique su evangelio. Un evangelio de liberación que nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera de Egipto, símbolo de este mundo. Y pues, Señor, pedimos que el pan de hoy pueda ser para nuestro beneficio y para beneficio de nuestros oyentes, televidentes, internautas, donde quiera que estén. Aquellos que lo reciban, Señor, sean bendecidos. Gracias por esta oportunidad. Pedimos su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Como dijo el pastor Joselito, un memorial de la liberación es el título de este día que vamos a tener. Casi siempre en la historia, después que ha ocurrido algún evento de liberación, es que se levantan los monumentos. Y la gente, cuando mira tal o cual monumento, pues le viene a la memoria la época cuando su país, por ejemplo, obtuvo su independencia, obtuvo su libertad. Pero, repito, los monumentos se levantan después que ha ocurrido el acto de liberación. Nosotros vamos a ver hoy que Jesús, o nuestro Dios, instituye su monumento antes de la liberación. A escasas horas de que sea libertado su pueblo, le da al pueblo la indicación que haga pues un ceremonial que viene a ser a partir de ahí el memorial de lo que sería su liberación.
en escasas horas. ¿De qué memorial estamos hablando, Joselito? Bien, vayamos a la palabra de Dios y veamos cuál es ese memorial de liberación que el Señor instituyó a la salida del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. En Éxodo capítulo 12, 21, 27, leemos de la palabra de Dios. Repito, la cita es Éxodo 12, versículos 21 al 27. Y notemos lo que dice la palabra de Dios. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el tintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el tintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la casa de Jehová, en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí tenemos ese memorial. Era un rito que el Señor les había dado como monumento. Esos monumentos, pastor, sirven para que pues no nos olvidemos. Y el pueblo de Israel no debía olvidarse de esa liberación que iba a tomar lugar en ese momento, a unos momentos, a unos instantes de que el Señor les diera esta palabra a través de Moisés. Ya el Señor estaba poniendo por estatuto este monumento, como era el rito de la ceremonia de la Pascua. Y cada que celebraran, dice aquí, cada que celebraran, debieron recordarse cómo el Señor los había protegido. Esa sangre en el tintel, es algo que me llama la atención, lo que significaba. Debían de pintar con la sangre del Cordero Pascual, la sangre en sus postes de su casa, en los marcos de su casa, y a menos que tuvieran esa sangre, hermanos, iban aquí a sufrir una destrucción del primogénito. Y dice aquí que ese rito tenían que guardarlo, que conmemorarlo cuando entraran en la tierra que el Señor les iba a dar. Iban a recordarse que esa es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. A mí me llama la atención de estos textos la expresión que está en el versículo 23. Especialmente la parte final del versículo, cuando dice, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Me impresiona que dice, pasará Jehová aquella puerta. Pero luego, en el verso 27, dice que después, cuando los hijos hayan preguntado, ya en los días futuros, que a qué se debe la celebración, el comer ese cordero pascual, dice que ellos debían responder y decir, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas. Entonces nosotros miramos en 2 ocasiones que habla de pasar aquella puerta y pasar por encima de las casas. Pero en el verso 13 de aquí mismo del capítulo 12 ya había anticipado esto, pues dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
¿Por qué digo que me llama la atención esta expresión pasar? Porque precisamente de ahí se deriva el nombre de Pascua. Pascua significa pasar por alto. Y cuando veo yo que en 3 ocasiones se enfatiza el hecho de que Dios pasó por alto, ¿la casa de quién? La casa de los hebreos, la casa de sus hijos. Las pasó por alto. ¿Por qué? Porque tenían la señal. Exacto. Tenían la marca. Tenían aquella marca de protección que por fe se dedicaron a poner, porque creyeron. Y hermanos, no dejo de pensar, cuando en el tiempo final y Dios derrame las plagas sobre este mundo, también a nosotros el Señor nos pase por alto. Es decir, no nos toquen esas plagas. ¿Por qué? Porque también tendremos la señal de protección. Porque también estaremos marcados. Y el Señor, cuando pase para exterminar a todos los impíos, a nosotros nos pasará por alto. De manera que ahora, hermanos, mantengámonos pues con la mirada puesta en Jesús, en nuestro divino Cordero que ha quitado el pecado del mundo. Mantengámonos, hermanos, siguiendo por fe sus pisadas y mantengámonos con la señal que Él ya nos ha dado. Mantengámonos también, hermanos, dentro de la casa, no salgamos, porque qué tal, Joselito, si un israelita salía aquella noche cuando el ángel anduviera pasando por ahí exterminando. Pues ya se había dado la orden que no saliera de sus casas hasta el siguiente día. Si alguien salía por la noche en ese momento de destrucción, pues iba a ser también destruido. Mis hermanos, no nos salgamos de Cristo. Amén. No nos salgamos de Jesús, hermanos. No nos salgamos de su círculo. Mantengámonos dentro del círculo que Él nos ha trazado. No nos salgamos de allí. Porque si nos salimos de Cristo en este tiempo del fin, cuando el ángel exterminador pasa en el tiempo final, con aquellas plagas, hermanos, ¿ustedes creen que vamos a tener protección si estamos fuera del pueblo de Dios, del pueblo remanente? Oh, hermanos, mantengámonos dentro de los brazos de Jesús, porque así seremos protegidos. Así es. La verdad es que este memorial que el Señor ordena que se haga, tiene una gran connotación de cara a los tiempos finales. El Señor nos pasará por alto, hermanos. Qué bonito esto. Dios pasa por alto la casa de sus hijos, pasa por alto a sus hijos cuando se trata de exterminar a todos los impíos. Por eso es que hagámonos de Jesús diariamente, seamos hijos de Dios todo el tiempo, mantengámonos, hermanos, con Cristo todo el tiempo, no nos salgamos nunca de sus caminos. Pastor Joselito, qué hermoso esto. Y yo creo que pues el don profético tiene más para nosotros pues ampliar en el tema, ¿no es cierto? Así es, dice el deseo de todas las gentes, página 57, dice: la observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparasen para una liberación inmediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas, habiendo asperjado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero inmolado. Habían de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Así habéis de comerlo, dijo, ceñidos vuestros lomos y vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Éxodo 12:11. A la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel el mensaje: salid de en medio de mi pueblo, e id servir a Jehová como habéis dicho. Éxodo 12:31. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. El Señor les había ordenado la Pascua fuese observada anualmente. Y dijo él: cuando os dijeren vuestros hijos,
¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y así de generación en generación había de repetirse la historia de esta maravillosa liberación. Bien, aquí encontramos, pastor, pues lo que usted ha ampliado ya, ¿verdad? En el Espíritu, pues sí encontramos lo que significaba este monumento, y me llama la atención que también la palabra Pascua en español pues es más clara. Los americanos dicen Passover también, ¿verdad? O sea que pasa de alto, pasa de largo. Y es importante que solamente pasó de largo sobre aquellos que tenían la señal. Esa sangre significaba una protección que el Señor había puesto. Y a mí me llama mucho la atención también esto que tiene que ver con el asunto del sellamiento del pueblo de Dios en los últimos tiempos. La sierva del Señor, cuando se refiere y toca a Ezequiel capítulo 9, menciona algo similar de una señal. Y quiero leerlo para que pues tomemos aquí un tipo de lo que es la Pascua también para los últimos tiempos. El profeta Ezequiel dice que él tiene como título visión de la muerte de los culpables, o sea, la muerte de los impíos. Faraón no quiso aceptar a Dios. Egipto era una nación atea. No creían en Dios, y también pues el Señor ya les había dicho a Egipto, al rey de Egipto, que lo que significaba pues su terquedad de no dejar salir a su pueblo a celebrar, a dejarlo ir de la esclavitud. El profeta dice aquí que la gloria del Señor Israel se elevó encima del querubín, luego en Ezequiel 9:3, dice, sobre el cual estaba al lado del umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lino fino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y lo dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en su frente, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Oyéndolo yo, dice, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Dice, matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Y luego dice, pero todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues de los ancianos que estaban delante del templo. Y bueno, encontramos aquí un paralelismo también de esta señal que va a ser puesta sobre los hijos de Dios en el tiempo del fin, y también cómo van a hacer pasar por altos aquellos que tengan esta marca de liberación también en el tiempo, como usted mencionó. Y aquí la Pascua pues era una celebración, era un rito que no se debía de olvidar, cómo el Señor había pasado por alto las casas que tenían esa señal de la sangre en los tinteles de sus casas. Pero pastor, ¿qué le parece a usted el hecho de que el cordero sacrificado esa noche se comiera asado pero acompañado de hierbas amargas? ¿Qué le parece ese acto? Sí, es sorprendente cómo el Señor dio esa instrucción ahí. Las hierbas amargas, imagínese, usted está comiendo un cordero con hierbas amargas. ¿Qué significaba eso? El Señor les da esto. Era un recordatorio de su amarga esclavitud que habían tenido en Egipto, y cómo ese símbolo tenía que significar que realmente ellos no debían de olvidar cómo había sido su esclavitud allí en esa nación, y por sobre todo para manifestar esa maravillosa liberación que el Señor les estaba por otorgar. No debían de olvidar el amor de Dios hacia con ellos, y eso de comerlo con las hierbas amargas pues tenía un significado también representativo de eso de su amarga esclavitud ahí en esa nación de Egipto. Hermanos, esta comida pues no era una comida cualquiera, era una comida que todo el tiempo el que participaba de ella la recordaría. Interesante que también tenían que comer panes sin levadura. Hermanos, ya nosotros sabemos que la levadura es símbolo del pecado.
y tenían que asegurarse que no hubiera levadura por ningún lado. Ya nosotros anticipadamente vemos a Dios ahí, pues enseñándonos que no tiene que haber pecado, hermanos, en nosotros. El Señor quiere que, pues, como dijo el apóstol Pablo, seamos nueva masa, en el sentido de que sin levadura, bueno, sin pecado. Es interesante todos los detalles que el Señor da con respecto a esa Pascua. Y es que, Joselito, le voy a preguntar algo así, como decimos, para pues hacer esta lección bien práctica. Cuando usted llega a su casa del trabajo, o cuando usted esté en su casa, ¿qué tipo de zapatos usted tiene mientras está ahí? Bueno, ¿es un zapato igual como el que usa cuando va a salir, o es un zapato más relax, o si es posible hasta, no sé, sandalias, sí, o hasta descalzo? ¿Cómo usted se la pasa en su casa? Sí, ¿no? Unas sandalias, nosotros le llamamos pantuflas en la casa, para andar más confortables. O guaraches. Guaraches, sí, sí, sí. Interesante, pero mire usted aquí la instrucción. Sí. Dice que van a comer eso, y vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Yo creo, hermano, que los israelitas dijeron, qué extraño esto. Nunca, no acostumbramos a tener zapatos aquí en la casa. No andamos aquí a estas horas de la noche. Sí, y con zapatos, y con el bordón, y comanla apresuradamente. O sea, todo esto sin duda le daba a ellos un sentido de premura, de urgencia. Claro. La liberación ya llega. Interesante. Como Dios. Es interesante ver, pastor, también lo que usted mencionó hace un momento, que ellos obedecieron esto al pie de la letra. Imagínense cómo se logró la liberación, en obediencia a la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Porque era a esas altas horas de la noche, pues, ¿quién iba a esperar una liberación ahí? Pero vemos que ya con el bordón puesto y los calzados listos y dice sus lomos listos, todo preparado, se habían dado órdenes de preparar todo para salir. Y ellos estaban haciéndolo por fe. Ahí obró la fe, no había otra manera. Es importante esto, tocar esos puntos. Algo raro estaba pasando. Imagínense, como mencionamos un momento, comer el cordero con hierbas amargas, pues era algo irregular. Ahora, pastor, todo esto indicaba de que ellos tenían que estar listos, porque en cualquier momento la orden de salida venía para ellos. Exacto. Y yo pregunto, ¿y estaremos nosotros listos ya para ser libertados? ¿Estaremos también nosotros con los zapatos puestos, con el bordón? Es decir, con todos los elementos listos para cuando el Señor venga a traernos. ¿Estaremos nosotros listos? ¿Estará la iglesia lista? ¿Qué piensa usted? Exacto, esa sería una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Espero que sí, pastor. Espero que, yo siempre digo y pienso para mí personal, yo siempre pienso que la iglesia de venimiento se está preparando para ese momento. La familia de venimiento debe prepararse para ese momento, debe estar ya lista para esa liberación que pronto ha de ocurrir, hermanos. El Señor nos promete liberarnos y también una connotación, pastor, aquí, que a la medianoche, dice ahí, dice que iba a ser su liberación. Sí. Cuando tocó esa plaga, dice que el faraón dio la orden a la medianoche que salieran. Y eso tiene también una connotación, porque la sierva del Señor dice que el pueblo de Dios será liberado a la medianoche. Así también. Es. Hermano, mi hermana, ha llegado el momento que estemos listos nosotros también. Sin levadura de pecado en nuestra vida, con los zapatos puestos, con el bordón en la mano y comiendo apresuradamente, en el sentido de que estemos listos, porque la liberación para nosotros está por llegar. Así es. No nos debe, hermanos, agarrar afuera del pueblo de Dios cuando esa liberación llegue, porque los que estén fuera se perderán. Y cuando te digo estar afuera, no vayas a interpretar, es estar afuera de la conferencia, estar afuera de la organización, estar afuera de la iglesia con nombre. No, estar afuera de Jesús, mi hermano, estar afuera de Cristo, que tu relación con el Señor sea tan frívola, tan indiferente, tu relación con Jesús. De eso me refiero, a estar fuera de la gracia de Jesús, que no te vaya a agarrar así, mi hermano. Mira, hoy es el momento.
de que nos pongamos los zapatos, que tengamos el bordón listos y que estemos preparados, porque Jesús pronto vendrá a libertarnos. ¿Y qué les recordaba la Pascua a los israelitas? Ya dijimos algo, ¿verdad? Pero según otros textos bíblicos aquí, ¿qué más les recordaba? Vamos a ver, Éxodo 33, Éxodo capítulo 13, versículo 3, 9 y 10. Éxodo capítulo 13, versículo 3, 9 y 10. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Y el versículo 9 y 10 dice de esta manera, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en sus tiempos de año en año. Bueno, algo que le recordaba aquí, pues este monumento, como dijimos en un momento, esta celebración de la Pascua, era como una señal para ellos, era como un memorial que nunca debía de quitarse delante de sus ojos, o sea, debía estar siempre en su pensamiento. Y cuando llegaba este rito, les recordaba cómo el Señor los había sacado de Egipto, con brazo fuerte, con esas señales, con esas plagas, y no debían olvidar cómo el Señor los había liberado de esa esclavitud en la tierra de Egipto. Bueno, mañana nosotros vamos a mirar que también tenemos un memorial. No vamos a entrar en detalle ahorita porque lo vamos a dejar para mañana, pero es interesante que Dios siempre quiere que recuerde su hijo, sus hijos, cómo los ha sacado. Mira, mi hermano, ¿dónde tú estabas antes de ser cristiano? ¿De dónde te sacó el Señor? A algunos el Señor los sacó de las cantinas, a otros los sacó de los prostíbulos, a algunas mujeres, a otros los sacó de la vida licenciosa, a otros los sacó de otro tipo de vicios, a otros nos sacó de la idolatría, pero todos en alguna manera éramos esclavos. Y por lo tanto, deberíamos de recordar con agradecimiento de dónde nos sacó el Señor. Aquí Dios está ordenando a los israelitas que recuerden la servidumbre que tuvieron en Egipto y cómo con mano fuerte, dice, los sacó de allí. De manera que la Pascua les recordaba a ellos el tiempo cuando fueron esclavos, pero que Dios con mano poderosa los libró de la esclavitud. Bueno, ¿qué dice el don profético para ampliarlo más? Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en Él. Los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia Él y confiaron en su poder para ayudarles. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Patriarcas y Profetas, página 388. El propósito de Dios para su pueblo siempre ha sido eso, pastor. En cada liberación, cuando nosotros nos sentimos imposibilitados hemos caído por nosotros mismos en un pecado. Mire que viene a mi mente la experiencia de David. Cuando él se ve perdonado, cuando se ve librado de esa culpabilidad del pecado, el Salmo 51 expresa la gratitud de David, expresa su liberación de esa pues, sentimiento de culpa, ¿no? Por haber caído en ese terrible pecado. Y pues también nosotros, que hemos sido liberados de alguna manera en nuestras vidas, y el único propósito que Dios hace es para que nuestro corazón se llene de gratitud, de amor hacia Él. Y el Señor dice, si nosotros le amamos, debemos andar en sus mandamientos, haciendo su palabra, gozarnos en Él. ¿Qué gozos para nosotros? Por ejemplo, los sábados, estamos contentos, agradecidos con Dios, alabamos al Señor y pues viene siendo para nosotros también algo muy especial. ¿Sabe, pastor, que me llama la atención aquí esta parte que hemos leído, donde dice de que el Señor, dice, lo llevó
hasta allí al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. Hermano y hermana, hay que sacarle provecho a las pruebas y las circunstancias adversas que nos pasan. Nosotros miremoslas de una manera que Dios las ha permitido para que nosotros sintamos la necesidad de Él. Porque de otra manera, sin pasar por pruebas, sin pasar por dificultades, nosotros actuamos como que no tuviéramos necesidad de Dios. Israel, hermanos, para que apreciara la liberación y para que tuviera la necesidad de ser libertado, miren, lo llevó al Mar Rojo, dice, donde perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan. Y allí, dice, al mirarse ellos desamparados y sentir la necesidad de ayuda divina, Dios entonces los libra. Así que la próxima vez, cuando nosotros, por alguna razón, hermanos, alguna situación adversa surge por ahí, hay que ver que si eso está pasando, hermanos, debe ser porque en la preparación del carácter, en la preparación de nosotros hacia la tierra nueva, hay algo que todavía se necesita que sea hecho por parte de Dios en nosotros. Las circunstancias difíciles hacen que nosotros sintamos necesidad de Dios y clamamos. Y entonces Dios, cuando necesitamos y lo pedimos, Él, claro que nos atiende. Interesante esto. Claro. Cuando sintieron la necesidad de ayuda divina, entonces Dios los libró. Y es la única manera de valorar lo que Dios hace por nosotros, pastor. La verdad que, viendo bien esto, Dios quiere que no pase desapercibido la obra que hace. Y aquí el pueblo de Israel parecía muy fácil haber salido de Egipto, pero los confronta con el Mar Rojo para que vean cómo el Señor está dispuesto a librarlos. Y no se les olvide lo grande. Esto es algo grande lo que el Señor está haciendo por su pueblo, y es algo grande lo que el Señor hace por el ser humano, a librarnos de algo que es un imposible. Y las señales que pasan, las pruebas que pasan, las dificultades que pasan, pues es para que nuestra fe se aferre más al Señor. Y sabe que si no los hubiera llevado por ahí, no se hubiera manifestado esos reclamos de algunos que realmente no estaban saliendo de corazón. Exacto. No se hubieran manifestado porque la hubieran tenido bien fácil, yéndose por un camino sin obstáculos. Pero al llevarlos por ahí se manifestó realmente lo que había en el corazón de estos. Moisés mismo miró el tipo de gente que tenía, pero bueno, todo esto era para que ellos, al verse acorralados, desearan el libertador, y el libertador actuó inmediatamente. Así es. Bueno, la última parte que te dice, era el propósito de Dios que esta exhibición de poder fortaleciera la fe de su pueblo, de modo que su posteridad lo adorara siempre solo a Él, al que había llevado a cabo tantas misericordiosas maravillas en su favor. Historia de la Redención, página 118 y parte de la 119. Ese ha sido siempre el propósito de Dios, como mencionamos, que nosotros no pasemos por desapercibidos las maravillas que el Señor hace para nosotros, por nuestra liberación. Yo en lo personal tengo experiencias, pastor, de cómo Dios me ha ayudado. Y una vez que veo resuelto el problema, digo, Señor, gracias. Pero a veces se queda solamente ahí. Debemos recordar siempre lo que Dios ha hecho en el pasado para que no olvidemos y no caigamos nuevamente en lo mismo. Y Dios nos libera de algo, no para volver a caer, sino para permanecer siempre fuera de esa esclavitud. Y así, con esta hermosa lección memorial de liberación, llegamos al final viendo cuán hermoso fue esto de la Pascua y todo lo que tenía de significado, y cómo también Dios, hermanos, quiere que nosotros recordemos la manera como Él nos ha libertado. Vamos a agradecérselo a Dios, ¿qué les parece? De rodillas en esta hora, nosotros acá, ustedes como puedan allí. Amado Padre, gracias. Sabemos que para nosotros la liberación está a las puertas, y aprendiendo, Señor, de esta manera cómo tu pueblo debía actuar previo a la liberación, nosotros miramos que igualmente debemos estar preparados, porque no sabemos en qué momento ocurrirá. Pero te rogamos, Señor, que así como el pan se comió sin levadura,
símbolo de que no tiene que haber pecado. Así, Señor, te pedimos que no tengamos levadura en nuestra vida, es decir, que no tengamos pecado. Por favor, ayúdanos a vencer el pecado en nuestra vida. Y te rogamos, por favor, que nos ayudes a mantenernos preparados, listos, con los zapatos puestos, porque tu liberación está por llegar. Te pedimos, Señor, que mientras eso llega, nos mantengamos agradecidos por el grande acto de liberación que has hecho con nosotros de la esclavitud del pecado, y que no anhelemos volver allí, que nos mantengamos libres en Cristo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por esa Pascua tan hermosa que nos enseña acerca de que siempre debemos recordar cuánto tú has hecho por nosotros para libertarnos del pecado. Te agradecemos esta palabra, Señor, otra vez en el nombre de Jesús. Amén. Amén.